La cultura wayuu no solo es ancestral, es rica en extremo, pero con el pasar de los años se ha sometido a cambios y hoy día está a punto de perder a uno de sus personajes más importantes, al palabrero. Esto es Dossier Venezuela. El palabrero también es conocido como el conciliador de la paz, una persona que no se elige, recibe el reconocimiento de sus paisanos, de comprobada solvencia moral, un personaje respetable. Se encarga de resolver los conflictos que se puedan presentar entre indígenas wayuu. Hay al menos 22 clanes principales y otros que derivan de ellos. Los clanes representan a las familias y sirven para defenderse entre sí en determinado momento de guerra. El palabrero está preparado para cualquier tipo de conflicto que exista dentro del pueblo wayuu. Culturalmente, los wayuu siempre están expuestos de forma permanente en situaciones de conflicto. El tema de la venganza siempre ha estado arraigado en su uso y costumbre. Las ofensas o faltas, dependiendo de su gravedad, son resueltas por los palabreros. Para esta etnia, el diálogo es una instancia para la resolución de las disputas. Cuesta pues la indemnización de la sangre derramada, si es sangre derramada o si es una muchacha violada, ellos obligan a que esta gente le indemnicen. Las faltas para los indígenas no prescriben. Tú haces un hecho hoy, pueden pasar 50 años, 20 años, 30 años, eso va a quedar en el pensamiento del niño o alguna mamá le va a decir, mire, tu tío tuvo un problema con esa familia en un tiempo tal. Estos conflictos en ocasiones han sido tan largos y violentos que en su momento los palabreros se encargaron de buscarle solución. De hecho, hay clanes que se han reducido hasta casi desaparecer. Para resolver, usan lo que para los wayuu es lo más valioso. Yo tengo esto, tengo tantas cabezas de chivo, de ovejo, de vaca, y yo los voy a dar para que no haya más muertos. La Guajira es una sola. Para los wayús no hay frontera. La península es su territorio. Pero permanentemente hoy día ese es el problema, la territorialidad. La zona fronteriza desde hace décadas cuenta con la presencia de grupos violentos y ellos han tenido participación voluntaria en algunos casos, involuntaria en otros. La gente que es agraviada va y le cuenta las cuestiones a la guerrilla o a cualquier grupo armado. Alguna familia que se sienta aminorada por otro, busca a alguien en quien respaldarse, por eso utilizan a esos personajes, porque esos personajes están increstados en las comunidades indígenas. Los grupos armados tienen un esquema en las comunidades donde actúan. Se presentan como soluciones a los problemas que se generan por la inacción de los gobiernos. Hasta donde yo sé, ellos son respetuosos de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Pero no todos ven tan inofensiva la presencia de estos grupos armados. Y eso es el primer mal que tenemos que mirar, es para que eso no pase, es sacar a esos grupos que son grupos perturbadores, desestabilizan a la sociedad wayuu y generan problemas porque son generadores de violencia. De hecho, están desplazando a los personajes encargados de la resolución de conflictos. Ellos fungen como pacificadores, como los que, tomaron la figura del palabrero. De hecho, el clan, que es el núcleo que sirve de representación de las familias wayuu, también está pasando a un segundo plano. Esa misma violencia, muchas veces ellos quieren resolver lo que son problemas comunes entre los pueblos, entre las comunidades indígenas, entre el pueblo wayuu en este caso, y que eso se resuelve a nivel clanil, a nivel familiar. El agregar a un grupo armado en la resolución de conflictos o por simple interés de determinada familia no es nuevo. Ya pasó en Bahía Portete el 18 de abril de 2004. En ese caso se demostró que el pasar de los años no es garantía para olvidar una disputa. Ese niño que está allí, que ya va a ser un joven, él se va a ver en la necesidad de buscar esa misma familia que en ese momento estuvo respaldada por un grupo irregular, por ejemplo. Como pasó con el tema de Portete, infiltraron a algunos representantes de familias
¿Y qué sucedió después? Que esa misma familia se levantaron los jóvenes, hicieron las demandas al Estado y hoy el Estado colombiano se está indemnizando. Cuando los conflictos eran más grandes y fuertes y la incidencia de otras culturas no era tan marcada, los wayúu consideraban a la modalidad criminal del sicariato como un acto de cobardía. Les resultaba inmoral practicarlo. Eso era cosa de alijunas, aseguraban. Teniendo en cuenta que nuestra cultura y nuestra condición social es machista, el wayúu se sentía más orgulloso matando él mismo a su enemigo que mandándolo matar. Con los años entraron a la ecuación los grupos armados violentos y su ingreso se dio por varias razones, por cierto. Primero, que se presta para hacer los trabajitos. Segundo, que ya viene extorsionando. Tercero, viene amedrantando a las familias. Y viene amedrantando también al mala conducta. Pero a estos nobles personajes, los palabreros, no los han afectado solo la presencia de grupos criminales violentos. Las formas y costumbres alijunas también. Para los de esta etnia, los no wayúu son denominados como alijunas. Los servicios de los palabreros siempre fueron gratuitos. Si una de las partes en conflicto le colaboraba con algo, ellos lo recibían, pero jamás pedían. Ahora, al parecer, algunos, no todos, actúan como abogados. Lo que dice el abogado, bueno, este caso vale tanto, dame tanto y me pagas un porcentaje, dame el 50% ya. Kilómetros de fronteras entre Colombia y Venezuela y la gran nación wayúu en medio de ella. En toda esa enorme extensión de terreno conviven no solo los indígenas y alijunas, hay otros personajes que parecen ser invisibles para los organismos policiales, militares venezolanos y colombianos. Por supuesto que aquí en la frontera para nadie es un secreto que hay grupos subversivos. Eso, que no queramos decirlo, que tengamos miedo de afirmarlo, esa es otra cosa, pero de que los hay, los hay. La crisis venezolana y la diáspora están cambiando radicalmente la cultura wayúu, que ya no ve en Colombia un escape a la crisis venezolana. Muy tristemente, el wayúu está viajando mucho más lejos. Para Dossier Venezuela, desde el Estados Unidos, Lerín Nayarit.